Buenas tardes, buenos días en América Latina, bienvenidas y bienvenidos a Noticias Básicas, el informativo de Canal Red que entiende que hacer periodismo también es hablar de las conductas corruptas en el propio periodismo. ¿Qué tenemos hoy, Busselham? Pues vamos con un ejemplo de manipulación informativa que ilustra muy bien cómo funciona el tiki-taka de la derecha mediática y política. Atención a esta noticia de ayer de El Economista, el periódico económico del fundador de El Mundo. Bruselas detecta 985.000 parados ocultos en España y más de 1 millón de infraempleados. Dicho así, la cosa genera sobresalto, ¿no? Han venido investigadores de Europa con gabardina y un periódico abierto delante de la cara para que no los veamos y han descubierto 985.000 parados que estaban ocultos, probablemente escondidos en la bodega del Falcon de Pedro Sánchez. ¿Pero estaban ahí o no? Pues no, la verdad es que ese millón de parados no estaban escondidos en el Falcon ni en ningún otro sitio. Si uno lee la noticia más allá del titular, descubre que lo que hace este periódico económico de derechas es dar un cambiazo. El cambiazo consiste en lo siguiente: llaman paro oculto a la holgura laboral. Lo explicamos. La holgura laboral es un concepto económico que se define por la diferencia entre el volumen de trabajo deseado por los trabajadores y el volumen real del trabajo disponible. La holgura es un concepto complementario que no se usa en ningún sitio para medir el número de parados. La Organización Internacional del Trabajo no usa este concepto, empezando por ahí. Un ejemplo. Aquí estamos sentadas 4 personas y solo uno es director de Canal Red, ¿verdad? Pues sí, así es. No estaréis organizando una huelga, ¿no, cabrones? ya hablaremos de eso. Sigamos. Si los 3 que no somos directores de Canal Red deseáramos serlo en nuestro fuero interno, aquí habría una holgura laboral de 3 personas. Un concepto que, por lo tanto, no mide parados que buscan un empleo activamente, sino que hace estimaciones, atención, de cuántas personas podrían querer ese empleo. Bien, pues el economista esto lo convierte mágicamente en parados, es decir, da un cambiazo conceptual diciendo que aquí, en esta mesa, hay 3 parados porque aunque no hagamos nada para ser directores de este canal, a los 3 nos podría apetecer serlo. Doy fe que os apetecería. A los 3 os encantaría mi puesto y a mí me encantaría medir 1,90 y tener la edad de Sergio. Pero la vida es dura, amigos, amigas y amigues. Si se os ocurre intentar moverme la silla, igual no es tan descabellado eso de que aquí podría haber 3 parados potenciales, que no se os olvide, ¿eh? ¿Dónde irías tú sin nosotros, Iglesias? No es solo esto. En el titular se hace referencia a Bruselas, es decir, parece que hayan venido los hombres de negro a descubrir la trama social comunista castrista que oculta 1 millón de parados secuestrados en un sótano. Pero la realidad, cuando uno lee la letra pequeña de la información, es que Bruselas no ha detectado nada. Los datos que este periódico manipula son de Eurostat. Eurostat es la oficina estadística de la Unión Europea que se nutre de los datos que le proporcionan los propios países miembros. Es decir, que según esta lógica, quien habría detectado este escándalo sería el propio Instituto Nacional de Estadística que está en manos del actual gobierno. Si uno ha sido capaz de ir más allá del titular y seguir leyendo, encuentra también en el artículo que los actuales datos de paro en España se encuentran, esto sí es cierto, en mínimos históricos que no se veían desde hace casi 15 años. Como director de Canal Red que soy y seguiré siendo, tengo una pregunta. Entiendo que si este es un titular manipulado, no habrá tenido mucha repercusión, ¿verdad? Porque nadie utiliza titulares manipulados en España. Vaya olfato, director. Más o menos como el de Ángel Barceló con Feijóo, que le olía a moderado. No, te equivocas. Sí que ha tenido repercusión y mucha. Juan Bravo, responsable económico del PP, ha compartido este bulo en sus redes sociales diciendo que es necesario hacer una auditoría de las cuentas públicas para conocer lo que este gobierno ha hecho en los últimos 5 años. Lo hace además, por supuesto, sin enlazar la noticia. No vaya a ser que alguien entre a leerla y compruebe que el titular no tiene nada que ver con la realidad. Recordemos que las cifras que este diario manipula salen del propio INE y son públicas, así que eso de la auditoría tampoco tendría demasiado sentido, cosa que además parece no importarles. Pero hay más. Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP, ha hecho lo mismo y se ha apuntado a esta teoría de la conspiración compartiendo la noticia y asegurando que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz manipulan las cifras del paro según Europa. Y por supuesto, la cuenta del Partido Popular retuitea como si no hubiera mañana y comparte esta información que, bueno, les da igual que sea falsa. Y así es como funciona, queridos amigos, amigas y amigues, la derecha Fachenstein, una mezcla de brazos mediáticos privados que proporcionan munición basada en falsedades y piernecitas políticas que caminan por lo público ganando votos gracias a mentiras. A propósito, es un honor que el Partido Popular me haya incluido en uno de sus últimos vídeos propagandísticos, básicamente para darnos la razón a quienes llevamos tiempo diciendo que esto, la política española, funciona básicamente así. Me alegro mucho de que Pedro Sánchez lo esté empezando a entender, aunque me temo que llega un pelín tarde. ¿Qué más tenemos?
Pues vamos ahora con una exclusiva de La Marea, una exclusiva un tanto curiosa por la manera en la que Bob Pop, adjunto a la dirección de este medio, consiguió acceder a ella. Feijóo, comillas, yo no quiero ir a Televisión Española. Este es el titular de La Marea y Bob Pop pudo publicar esta información porque compartía vagón de tren con Feijóo, que iba pegando voces hablando por teléfono de sus estrategias de campaña. Ahora, ¿quién parece la vieja del visillo, amigo Bob Pop? Te estoy imaginando tapándote, esta vez sí, con el periódico ABC con 2 agujeros, espiando a Feijóo. Bob Pop, agente del KGB. Vamos a contarlo en palabras del propio Bob Pop, que narraba en Twitter su viaje con el líder del Partido Popular. Feijóo es uno de esos señoros que se pasan 3 horas en el tren hablando por teléfono sin parar, sin levantarse del asiento y a buen tono. 3 horas sin levantarse del asiento el tipo, pues eso es que la próstata por lo menos le funciona muy bien. Tú, Pablo, no aguantas sin levantarte 3 horas para ir al baño, pero vamos. En este programa, Levin, no hay espacio para la gerontofobia. Y ándate con ojo, que tú ya no eres un chaval, no hay más que verte. Aquí el único joven soy yo y total, ¿para qué? Si tengo que ir al baño más que Feijóo. Bueno, vamos a centrarnos, chicos. Uno de los asuntos que La Marea publica que Feijóo trató a voces en este tren Barcelona-Valencia es el de los debates televisados. Según Bob Pop, Feijóo está dispuesto a ir a A3 Media, a lo mejor a Mediaset, pero de ninguna manera piensa acudir a Televisión Española. No se entera Feijóo de que Televisión Española también está comandada por los suyos y que podría hacer lo mismo allí que lo que hizo con la tele pública gallega. En Galicia dejó aquella televisión pública de tal manera que a día de hoy se enfrenta a varios juicios por violar derechos fundamentales de periodistas. Pero sigamos, porque la cosa no queda aquí. Un señor dando voces por teléfono en el vagón durante 3 horas da para mucho. Una de las afirmaciones que pudieron oír los viajeros de las butacas contiguas a las de Feijóo fue su plan para gobernar en las Baleares, que es ofrecer a Vox la vicepresidencia y 2 consejerías, la de Justicia y la de Cultura. Vaya por Dios, pero ¿no habíamos quedado en que Feijóo, el moderado, no se metía en esos temas de pactar con Vox, sino que lo dejaba en manos de sus líderes territoriales? Durante el viaje a Valencia, cuentan en La Marea que Feijóo desgranó una serie de apuestas económicas. Se mostró favorable, por ejemplo, a ofrecer hipotecas inversas a pensionistas. Esto quiere decir básicamente hipotecar tu vivienda para poder comer una vez superes los 65 años. Otras de las medidas que aquel señor dando voces en el vagón del tren desveló fue costear guarderías privadas, suprimir el impuesto de patrimonio y una bajada drástica del IVA. Es decir, beneficiar a los ricos. Espero que viajas en primera clase, porque si esto te lo escuchan los que van sentados en mesa de 4, lo mismo tienes un problema. O no, con un que te bote chapote se soluciona todo. En fin, es un secreto a voces, nunca mejor dicho, cuáles son los planes de la derecha para este país. Está tan claro que puede ir incluso gritándolo en un vagón de tren. ¿Qué más tenemos, Busselham? Vamos a hablar de algo que sucedió este fin de semana en Valladolid, cuando una batucada del Zorrillas Fest recorría la ciudad con una pancarta en contra de las agresiones homófobas. A su paso por la Catedral de Valladolid, alguien intentó agredir a una de las personas que participaban de esta manifestación. En ese momento empezaron la violencia de algunos feligreses que asistían a la bendición del Sagrado Corazón y que insultaron y empujaron a los manifestantes LGTBI. El espíritu de esto lo explica muy bien una señora que aparece en el vídeo, que no podemos mostrar aquí por tema de derechos, gritando: «¡Estamos con el Santísimo y estás aquí tocando las narices!». Suponemos que se trata de una de las votantes que le han dado la alcaldía, la ciudad, al Partido Popular y a Vox. Recordemos que el lema de esta manifestación era no más agresiones, no a la violencia, sí a los derechos LGTBI. Para colmo, y esto es algo que no tenían por qué haber hecho las convocantes de esta marcha, cuando vieron que ambos actos coincidían, modificaron su recorrido. Sin embargo, denuncian desde la organización que fueron increpadas e insultadas igualmente. Es lo que tiene creer que la calle es tuya, como decía Fraga, y que la existencia del otro es un ataque contra ti. Las creencias de cada uno son muy respetables. El problema viene cuando tu creencia te lleva a negar la existencia de quien es diferente a ti y tratas de partirle la cara. Las asistentes a la manifestación por los derechos LGTBI no tenían ningún problema con la presencia de ultracatólicos y gente supersticiosa en general homenajeando, atención, al Santísimo Corazón de Jesús. Sin embargo, parece que no funciona igual en la otra dirección a propósito. Ayer señalamos aquí lo que ocurrió en Murcia, donde un señor policía local interrumpió un concierto porque la cantante se levantó la camiseta. Tenemos novedades, ¿verdad, Sergio? Así es, gracias a que esto se ha sabido, la Fiscalía anuncia que investigará a este policía, al tiempo que la Policía Municipal de Murcia anuncia que le abrirán un expediente informativo. Seguro que Jusapol, donde están, por cierto, los 13.000 euros, amigos, defenderá a este señor. Una pequeña victoria que hay que saborear, sin dejar de recordar que los delitos de odio homófobos han aumentado un 70% gracias a la derecha mediática. Lo que hoy hemos contado en Valladolid no es más que un ejemplo más de esto.
Acabamos en Guatemala, donde ha celebrado la primera vuelta de las elecciones en las que Bernardo Arévalo, fundador del movimiento Semilla, ha dado la sorpresa. Con casi el 12% de los votos, el candidato del movimiento Semilla, un partido progresista surgido al calor de las movilizaciones de 2015 contra la corrupción, se enfrentará en segunda vuelta el próximo 20 de agosto a Sandra Torres, que con cerca del 16% fue la opción más votada. Las encuestas apenas le otorgaban un 3% de los votos al líder progresista, es decir, fallaron como una escopeta de feria de darle una posición marginal a tener opciones de convertirse en el próximo presidente de Guatemala. Bueno, veremos qué pasa el próximo 20 de agosto. Esperemos que Guatemala apueste por la valentía y por un cambio de rumbo para reducir las desigualdades en el país. Así es, y vamos con Willy Veleta. Como sabéis, la localidad madrileña de San Fernando de Henares tiene 21 calles afectadas por la construcción del metro hace 15 años, una promesa electoral del Partido Popular. Más de 1000 personas hundidas moralmente. Pues bien, hoy nuestro reportero estuvo hablando con esas familias, así que atentos a lo que le contaron. Alex, portavoz, vamos a hablar con vecinos y vecinas, pero antes, ¿cuántas familias afectadas? Pues aquí hay más de 600 viviendas afectadas en todo el municipio. ¿Y quién gobernó aquí durante 38 años? Cuéntame. Pues Izquierda Unida y el Partido Comunista, a lo mejor tiene algo que ver. Esto no se puede vivir, porque aquí está el ruido y el suelo, pero es que mi hija vive allí en Pablo de Olavide y también está la máquina. Y mira, fatal. Y es una vida entera que he echado yo ahí. Muy triste, estoy muy triste. Muy triste. Perdón, hay mucha fuerza. Gracias. Que la acera se sigue hundiendo, las baldosas están levantadas. Es que esto es una ansiedad, un estrés y un nerviosismo que dices, pero bueno, ¿dónde vamos a llegar? Me afecta, pues cada uno le afecta de una manera. Yo ha sido mi piel la que ha mostrado esa ansiedad, ese nerviosismo, esa incertidumbre, porque como nadie te dice nada, es que yo a día de hoy no consto como afectada. David, me dices que no estáis catalogados como afectados con estas grietas que hay aquí. No salimos en ningún sitio como que estamos afectados. Llevan así una hora. La terraza vacía a la hora de los desayunos. Y así estamos todos los días. Y nadie da ninguna solución. Nada al comercio. Nada a ayudas a los comerciantes. Nada más que jodernos y jodernos la comida de nuestros hijos. Yo ya estoy muerta, Alex? Alex, esto es todos los días, ¿no? Esto es lo que viven los vecinos y vecinas todos los días. Es insoportable, ¿no? Ver que los comerciantes que quieren, lo que dice ella, dar de comer a sus hijos. Estos son pequeños comercios, son trabajadores y trabajadoras que quieren dar de comer a sus hijos. No pueden, porque la Comunidad de Madrid les está arruinando la vida y no tienen ninguna ayuda, ningún acercamiento, ninguna comunicación, ninguna solución. Es vergonzoso. Tremendo. Muchísimas gracias, Willy Veleta, por hacer lo que muy poquitos hacen. Ya hasta aquí las noticias básicas de hoy. Gracias por estar al otro lado y gracias por hacer posible Canal Red. Recordad que podéis suscribiros para hacernos más fuerte y poder contar este tipo de cosas. Hasta mañana.